Bien. Con Vamos a ponerlo aquí. Sí. Oh, ¿qué pasó? Ah, pensaba que se había. Oh, mira dónde estoy escribiendo. Ahí 0.500 metros. Con aceleración. Profesor, una consulta. Los talleres que hicimos en el primer semestre, ¿eso eran, o sea, como de práctica y por eso no salen en el cuadro de notas? O sea, no valían como para nota. Sí, deben aparecer con laboratorios o asignaciones. Ah, ok, es lo que es laboratorio. Ajá, sí. Todo eso Ah, está ya. agrupado en una sola. Ok, gracias. Bien, vamos a ver si entonces iniciamos con lo que hemos estado revisando en estas semanas. Pues si hoy terminamos y el sábado entonces ya empezamos el tema, creo que es el capítulo 7 u 8, que tiene que ver con torque, que es el que sigue en el, en el libro. Ok, vamos a ver y a entender un poco, ¿no? Ajá, aquí faltan las preguntas. Un momento.
Bien, este problema puede ser interesante porque nos ayuda a entender un poco también la perspectiva con la que se trabaja. Y vamos a ver por qué, a qué me refiero con eso, de la perspectiva con la que se trabaja. Vamos a leer, dice, una masa de 200 gramos está unida a una cuerda en el centro de una mesa con coeficiente de fricción estático 0.350 y coeficiente de fricción cinético de 0.240. Nos pide encontrar la tensión de la cuerda si el radio es de 0.500 metros y la velocidad angular medida es de 0.200 radianes por segundo al cuadrado. Entonces nos piden tres cosas. Uno, hacer el diagrama de cuerpo libre, encontrar la velocidad lineal y la otra, encontrar la tensión. En el caso este particular, la vista esta de la mesa es una vista desde arriba, una vista superior. Es como si tuviéramos algo en el centro de la mesa, de repente algo aquí, como una especie de, no sé, de palito, ¿sí? O un eje, más que todo, palito no, un eje, que hace que unido a esa cuerda se mueva de forma giratoria. Y obviamente eso va a tener descrito una especie de radio, ¿no? Que el problema nos dice que es de medio metro, de 0.500 metros. Lo primero que vamos a hacer, y para estar claros del caso de estos diagramas y de cómo están, cómo juegan esas fuerzas, lo primero que se pide es hacer el diagrama. La pregunta que les hago en este caso, para ese diagrama, ¿cuántas fuerzas ustedes ven involucradas allá? ¿Cuántas fuerzas habrían involucradas en ese diagrama, si hacemos el diagrama? Fuerza de fricción. Ajá. Peso. La Peso. tensión. Tensión. ¿Faltaría algo más o serían todas? Ya, creo. Ok. ¿Y la normal? Así también. También, ¿verdad? Ok, Sí. lo único que hay que tener cuidado es probablemente en la perspectiva, cómo uno ve esas fuerzas ahí, porque eso se está moviendo, eso está girando. Entonces, quizás eso nos confunda un poco. Déjenme ver. ¿Cómo hacemos? No, esto me da una vista, quisiera una vista superior. Esta vista realmente tendría que ser así. Realmente, si yo viera la mesa, si yo estuviera viendo la mesa desde aquí, por ejemplo, de manera frontal y no superior, yo vería la pieza esta, la masa que se está moviendo y vería la cuerda. Pone aquí, azul. O sea, vería algo como esto. Básicamente es eso, ¿no? Ahora, lo que pasa es que dependiendo del el instante en el que está esta masa, yo la puedo ver aquí, pero también podría verla aquí, por ejemplo, o acá al otro extremo. Entonces, quizás eso confunde un poco al momento de hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Lo que, por ejemplo, si es este instante el que estamos analizando, nosotros deberíamos colocarnos como observadores aquí, donde estoy colocando la línea amarilla. Es como si nosotros lo observáramos de esa manera. O si esto estuviera en todo el extremo acá, lo viéramos desde acá. Bien, ¿por qué les digo eso? Fíjense, esta sería en nuestro cuerpo libre. Lo que vamos a hacer, voy a dibujarlo nuevamente acá abajo para hacer el diagrama. ¿Ok? Bien.
es este que está en color morado. Vamos a poner las fuerzas en color negro. Aquí yo tengo, fíjense, si yo estoy analizando esa pieza que está girando, mis ejes X y Y que yo voy a utilizar, el eje van a cambiar dependiendo de la rotación. Entonces mi diagrama de cuerpo libre sería algo como esto. Preferiblemente, yo tendría aquí mi normal, tendría mi peso, tendría la tensión en este caso, va a tratar de alarlo hacia el centro. Fíjense, eso, esa tensión va a tratar de alarla hacia el centro. ¿Y hacia dónde ustedes colocarían esa fuerza de fricción? Y esto es bien interesante en el caso de esa dirección que ustedes colocarían a la fuerza de fricción. Profe, pero no sabemos hacia dónde giraría. Él está girando de la manera como está descrita vamos a ponerle aquí dibujo 1, aquí dibujo 2 y nuestro diagrama dibujo 3. Él está girando de esta manera. ¿Sí? Está girando alrededor del punto central de la mesa. La fuerza iría al contrario del movimiento. La fricción iría al contrario del movimiento, ¿no? Ok, Yo creo que la fuerza de fricción no se puede representar en cosas así de 2 dimensiones. Deberían ser ajá. Debería ser. 3 dimensiones. Ok, excelente, muy bien, muy bien. En el caso de la fuerza de fricción, por ejemplo, si yo lo quisiera representar, excelente, muy bien, ¿eh? Si yo quisiera representar esa fuerza de fricción, realmente la fuerza de fricción sí la podría ver desde la parte de arriba. ¿Ven? Aquí esa fuerza de fricción iría claramente, como dijo la compañera, controla la dirección del movimiento. En este caso, el movimiento va de esta forma. Esa fuerza de fricción iría aquí. Por ejemplo, en este caso. Aunque probablemente veamos un ejemplo en el que nosotros podríamos también, el caso de que no hay ninguna fuerza involucrada, podríamos tener una fuerza de fricción que tiene una componente, en ese caso, radial, ¿no? Pero en este caso, fíjense que la fuerza de fricción que coloqué en color rojo, no la vamos a poder ver aquí. Será como una especie de punto que sale hacia nosotros, ¿sí? Tendría que representarlo en 3 dimensiones, pero tendríamos en este caso, podemos poner esto, fuerza de fricción. Ok, imaginen que eso sale hacia donde ustedes, hacia la pantalla, de la pantalla hacia ustedes. Bien, podemos decir que este sería nuestro diagrama sencillo. Lo otro que nos pide es encontrar en este caso la velocidad lineal. Yo creo que ahí no tenemos ningún problema, porque para el caso de la velocidad lineal, nosotros tenemos la fórmula que nos dice que la velocidad lineal va a ser igual a la angular por el radio. Y la velocidad es de 0.200. Radianes, segundo al cuadrado. Pero eso no es aceleración, profe. Aceleración angular. Aquí yo me equivoqué, ese segundo al cuadrado no va. Fui yo el que me equivoqué. Esto es velocidad. Aquí, esto tienen que eliminarlo y esto aquí. Gracias. Ahora sí. Bien, tenemos entonces velocidad angular que nos da el problema, que es de 0.200 radianes por segundo, y el radio como tal, que sería el radio que describe ese movimiento circular o curvilíneo. Tenemos entonces que es de el radio medio metro, 0.500.
9.1 o 10. Ok, entonces tendríamos, esta sería respuesta 1, aquí tendríamos respuesta 2, ¿verdad? Tendremos entonces 0.100 metros por segundo como la velocidad. Y aquí dice tensión. En el caso de la tensión, para el caso de la tensión, nosotros tenemos ahora sí esto y voy a ver si coloco un color verde de repente. En el caso de la tensión, aquí teníamos nosotros la aceleración centrípeta, ¿verdad? Así que tendremos acá sumatoria de fuerzas, vamos a poner vamos a poner X aquí. ¿Sí? Usando la segunda ley de Newton. Entonces yo tengo, y vamos a colocarlo además para no enredarnos, positivo hacia acá, por convención nuestra, ¿sí? Entonces esto lo colocamos, vamos a decir que positivo hacia la izquierda. También depende del instante que estamos fotografiando. Nosotros estamos haciendo el análisis cuando está en este punto realmente, aquí. Entonces tenemos que para este caso, la tensión, que es la única fuerza que tenemos en ese eje, sería igual a la masa por la aceleración centrípeta. Aquí, en el caso de la aceleración centrípeta, nosotros podemos, en ese caso, colocar nuestra fórmula. ¿Recuerdan? El valor de la aceleración centrípeta, eso lo habíamos visto al final de la última presentación, de la última clase. Sería velocidad al cuadrado entre Velocidad el al radio. cuadrado sobre el radio. ¿Cómo? Hay dos maneras. Puede ser con la W, puede ser con la velocidad. Ajá. Si quieren. No importa. Que en ese caso puedo usar cualquiera de las dos. Y pues, en ese caso, como nosotros encontramos la velocidad lineal y también, bueno, y teníamos en ese caso la angular, nosotros podemos utilizar la fórmula en función de una o la otra, porque en ese caso nos daría igual. Vamos a decir que usamos esta. Podría ser, para aclarar nada más, podría ser esta, o vamos a ponerlo aquí en paréntesis, RW al cuadrado. Sí, que sería básicamente el símil. Se dieron cuenta que hay una capa de polvo en la ciudad, ¿verdad? Sí. Da 0.02. Bien, vamos a colocar aquí de todas maneras los valores. Por si están revisando esto, aquí tenemos la masa, la convertimos, ¿verdad? 200 a 0.2 kilogramos. Vamos a usar, no sé, vamos a hacerlo aquí lineal. Bueno, no, decimos que la primera, la velocidad lineal era de 0.100 metros por segundo. Eso a su vez al cuadrado entre el radio. Eso va a dar bien pequeñito. Aquí 0.500 metros el radio. Eso da Ajá.
La aceleración centrípeta me dio 0.02 metros sobre segundos cuadrados. Ok, vamos a ver, si lo colocamos todo 0.2 por 0.1 al cuadrado. Da 4 por ella menos 3. Ajá. Exacto. Ok, entonces tendremos aquí 4 puntos, usando las cifras significativas, 0, 0. Tienen que tener siempre cuidado con eso. Por 10 a la menos 3 newton, ¿verdad? Sí. Entonces tendríamos que en ese caso, para ese problema dado, tendríamos entonces que la tensión sería 4 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Sí. Bien. Usé la parte de arriba, pensaba que estaba escribiendo abajo. Ok, ya entonces subo arriba. Así que fíjense aquí cosas importantes, entender bien cómo nosotros dibujamos nuestro diagrama de cuerpo libre, entender cómo funcionan esas fuerzas, cómo pueden interactuar una con la otra. Aquí, por ejemplo, en el caso de hoy, hemos introducido o le hemos dado seguimiento a lo que hemos introducido en la clase pasada, el caso de la aceleración centrípeta, que habíamos definido con el caso de la fórmula como la velocidad lineal al cuadrado, 3R, o también W al cuadrado por R, ¿no? Con tener una, yo tengo la otra. Eso, por ejemplo, yo sé que W, o vamos a poner velocidad es igual a W por R. Así que si en este caso yo agarro esta fórmula y la suplanto, yo tengo WR, eso al cuadrado entre R. Yo tengo W al cuadrado, R cuadrado entre R. Y eso me da W cuadrado R. O R W cuadrado, que es lo mismo que colocamos acá. Entonces, por eso es que si la resolvemos, la colocamos en función de W o en función de V, pues es lo mismo. ¿Alguna duda? ¿Pregunta aquí? ¿No? Bien. Ok, muy bien. Ujú. Vamos. Vamos a empezar arriba. Vamos a ver, yo no sé, estos dibujos míos son, lo mío no es nunca ha sido el dibujo. ¿Qué se entiende que es ahí esto? ¿Alguien me interpreta eso? Una persona Alguien que en un carro. patinando. Un chico en una patineta. ¿Quién dijo lo del carro? Yo, Yo. Bernie. ¿Esto qué forma de carro tiene? Parece un carro y una persona ahí No afuera es del un carro. carro, es un patín, una patineta. ¿Cómo va a tener ese tamaño el carro? La persona más grande que el carro no puede ser. A los que dijeron patineta, gracias porque lo vieron perfectamente. Tienen interpretación de dibujo muy buena. Ok, tenemos en este caso
un chico que está en una patineta, y vamos a colocar aquí algunos valores. Vamos a ponerlo en otro color de repente. Vamos a decir que el radio aquí en este caso vamos a ponerle un radio de 20 metros. Vamos a colocar el peso total. Vamos a decir que es de 90 kilogramos. Y además, una inclinación de 30.0 grados. ¿Ok? Y para este caso específico, vamos a encontrar la fuerza de fricción. Vamos a decir que en este caso hay una componente en dirección centrípeta o dirección radial, vamos a colocar. Profe, dice inclinación Sí, de 30 y aquí gramos. es grado, no gramos. Yo no sé por qué puse eso. Es grado. 30.0 grados. Fuerza de fricción en dirección radial. Que lo mantiene. Y mu. Sí, vamos a ver si esto lo tenemos completo, si nos falta algún dato, yo creo que no. Aquí yo tengo el radio de esa pista, digamos, de patín, no sé cómo se llaman. Hay diferentes, eso tiene un nombre. También hay esas que hubiera sido interesante hacerla también con esta. La inclinación es de 30 grados. Esa inclinación, eso significa que en vez de estar totalmente vertical, está inclinado 30 grados, ¿no? Que eso lo vamos a colocar en el dibujo. Y nos pide la fuerza de fricción en dirección radial que lo mantiene, y también nos pide la mu, el coeficiente de fricción. Y además, ¿qué velocidad debería tener entonces en metros por segundo? Ok. Vamos a ver. Ajá. Lo primero que tenemos aquí, y vamos a cambiar el color, para hacer un poco la diferencia. Yo tengo, bueno, la idea es que esto fuera una línea recta, pero bueno, no me salió tan mal. Lo voy a dejar así. Tengo que esa es la inclinación de 30 grados. Así que vamos ahora a cambiar a color negro. Yo tengo que si
yo tendría que, viéndolo desde ese punto de vista, tengo el peso, tengo la normal, tengo peso normal aquí, el caso en este caso, esa fuerza de fricción que es radial, ¿hacia dónde iría? Y esa es una buena pregunta. ¿Hacia dónde la colocarían? ¿Hacia el centro o hacia afuera? Hacia el centro. Ujú. Si yo tengo una aceleración centrípeta para que ese muchacho se mantenga de esa forma, esa fuerza de fricción para mantenerlo, debería ir hacia el centro. La aceleración centrípeta, recuerden que en este caso va hacia el centro. Entonces, tendría particularmente esta forma. Entonces, aquí yo podría decir que este es mi eje X y que este es mi eje Y. Si lo coloco, fíjense, tiene espacio hasta acá también. Si lo coloco de esa manera, entonces es como si yo tuviera esto. Pongo el color negro. Tengo la normal. Tengo el peso, que sería aquí 60 grados. Y tenía la fuerza de fricción. Quería sobre el eje X, ¿ok? Y yo puedo decir que en vez de colocar la X acá, puedo colocar la X positiva hacia acá, ya positiva hacia arriba. Y tengo entonces, vamos a ver el caso de la fórmula. Yo tengo sumatoria de fuerzas en X igual masa por aceleración centrípeta. Aquí tendría fuerza de fricción es igual a masa por la aceleración centrípeta, que sería, digamos, colocarlo en función de, vamos a ver, tal vez aquí falte algo, vamos a ver, vamos a dejarlo así, aceleración centrípeta. Tengo sumatoria de fuerzas en Y. Aquí me falta componente, ¿eh? Me falta, esto está mal. No me dijeron nada. No me dijeron nada ahí. ¿Qué me falta? Bueno, esto está bien arriba. Falta la componente del peso, ¿verdad? Aquí tendríamos entonces fuerza de fricción más el peso por coseno de 60. Ahora sí, igual a masa por aceleración. Ahora sí, ¿no? La fuerza de la componente del peso. Tenemos por otro lado sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tengo la normal menos la componente del peso, que sería W seno de 60 grados igual a 0. Aquí entonces correspondería, aquí nosotros podemos encontrar la normal, W seno de 60, W es masa por la gravedad, seno de 60, aquí simplemente colocamos, la masa era 90 kilogramos, ¿no? Sí, 9.81 seno de 60. Aquí por lo menos podemos encontrar la normal.
Bien, aquí voy a colocar decimales de más, porque todavía no es la respuesta final. Punto 61 Newton. ¿Sí? ¿Nos da igual? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Acá entonces tendría... siendo acá, tendría fuerza de fricción más W, que es masa, gravedad, coseno de 60, sería igual, perdón, aquí, igual a masa por aceleración centrípeta. Ajá. Aquí la fuerza de fricción sería... Bueno, aquí nos pide la fuerza de fricción. La fuerza de fricción sería igual a masa, aceleración centrípeta, menos masa, gravedad, coseno de 60. Vamos a revisar, pues pareciera que faltara un dato. Masa la tenemos. No tenemos la aceleración. No tenemos la aceleración. Estoy haciendo aquí factor común nada más. Aquí el problema es que no tengo la aceleración centrípeta y tampoco tengo Datos para encontrarla. no tengo datos para encontrarla. Él me está seguro. Nada más que falta ese dato. Ok. Ok, entonces en este caso, aquí esto lo puse de más. Vamos a decir que... pues no hacerle tanto cambio. Ok. Vamos a decir lo siguiente, y esto es importante también. Vamos a eliminar esto del mu. Y vamos a poner aquí que vamos a ponerlo aquí en... El estático, vamos a decir que es de 0.400. Y vamos a decir que el cinético, cuando es movimiento, esta es una K minúscula, es de 0.200. Ok. Aquí algo también, vamos a algo importante. Vamos a decir que sí nos da ese dato, porque si no, lo tenemos que dejar expresado con las variables y no podríamos encontrar matemáticamente el valor. Ustedes, por ejemplo, si yo tengo la normal que la acabamos de encontrar hace un rato, que es 765 newton, yo podría, en este caso, simplemente vamos a colocarlo, vamos a seguir acá. Yo podría decir que mi fuerza de fricción es igual a mu por n, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál de esas dos ustedes utilizarían? Esto es bien importante. Esto es interesante porque también son algunos detalles con los que tenemos que tener un poco de cuidado. ¿Usarían la cinética o utilizarían la estática? Piensen bien con la respuesta. Pues si me está pidiendo una velocidad en ms, quiere decir que debería tener algún movimiento la persona, ¿no? Entonces, Ok, ¿alguien usaría la estática? Pregunto.
¿Alguien utilizaría la estática o no? Yo no. Ok. Podría ser. Para analizarlo, yo no sé si recuerdan hace un rato, por ejemplo, en el caso del problema que Bernie comentaba de que para colocar la fuerza de fricción, si es que la hay, ¿no? Si es, en este caso sí la había, sí la hay. Si se colocaba la fuerza de fricción, no se veía en este diagrama y era una fuerza que apuntaba hacia nosotros. ¿Sí o no? ¿Ok? En el caso de que, por ejemplo, esta era una cuerda que hacía un movimiento circular en el objeto. En el caso, por ejemplo, que tenemos aquí, en el que no hay, por ejemplo, además tenemos una componente del peso y también tenemos esa componente de fuerza de fricción. Nosotros también podemos tener una fuerza de fricción que se da de modo radial, que era lo que comentaba, que vamos a hacer de repente hacemos un ejemplo para ampliar un poco. Y es el caso este. Entonces, bien, aquí tenemos el diagrama, el mismo problema lo dice, hay una fricción, una fuerza de fricción en dirección radial, que es la que colocamos. Ahora, lo interesante para este caso, yo sé que esto está en movimiento, y es como el caso de los bloques que están en un plano inclinado. Por ejemplo, si yo tengo un bloque y ese bloque no se mueve, yo usaba un coeficiente de fricción estático. Sí. Y si el bloque se deslizaba, usaba un coeficiente de fricción cinético. Es correcto. Pero, la perspectiva del movimiento, como la estamos viendo nosotros aquí en este caso particular, esa velocidad lineal no se da en este plano. Esa velocidad lineal es como si fuera un punto aquí. Esa velocidad va hacia allá, como si fuera un eje adicional, ¿no? Aquí, el chico no se está moviendo de esta forma, sino que él se está tratando de mantener a esta distancia. O sea que aquí nosotros podíamos colocar como coeficiente de fricción, este coeficiente de fricción estático, aunque suene un poco contradictorio, porque realmente eso no está estático, eso está en movimiento. Pero él no se está moviendo, digamos, de esta forma. Si él hiciera esto, entonces yo uso el coeficiente de fricción cinético. Pero si él hace esto, y si mi perspectiva va cambiando y yo veo que se mantiene la misma distancia con respecto al radio, entonces ahí yo utilizo coeficiente de fricción cinético. ¿Se entendió un poco eso o no? Sí. Sí, sí. O sea, es un poco paradójico, esto es un poquito paradójico. El libro tiene unos problemas interesantes. Creo que hay un problema que es parecido a un vehículo. Hay como tres, creo, dos problemas de vehículo, donde también está involucrado en una componente de fuerza de fricción que les recomiendo que lo revisen, porque también de repente amplía un poco el tema. Entonces, por ese caso en particular, como yo no veo un movimiento radial, aunque ya dijimos que sí hay una aceleración centrípeta, yo coloco entonces en este caso la estática. Profesor, Ariely se tuvo que retirar porque en su casa todavía no regresaba la luz porque un poste de luz explotó en Andes. El poste de luz explotó. Sí, perdón, un transformador. ¿Saben que eso no explota, no? Esas son las protecciones. Suena como si explotara, pero en realidad es las protecciones que hacen un ruido fuerte. Ok, ¿cuánto nos daría entonces la fuerza de fricción acá? Y ahora sí lo podemos ir colocando en... 306.
Bien, entonces tengo aquí fuerza de fricción 306 newton. Ok, bien. Vamos a ver qué cosas tenemos de lo que nos pide. La fuerza de fricción es lo que encontramos. La velocidad que debería tener, bueno, esto le puse ganchito, no lo hemos encontrado todavía. En metros por segundo. Entonces esto nos pide la velocidad. Bien, ¿cómo llegamos a eso? A encontrar esa velocidad. Podríamos entonces ir a la fórmula esta de aquí. ¿Sí o no? Yo podría encontrarlo a través de mi aceleración centrípeta. ¿Se acuerdan? Que la dijimos, la aceleración centrípeta lo habíamos colocado acá. El caso de la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado entre R. Entonces, la aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre R. Así que la velocidad sería la raíz de la aceleración centrípeta por el radio, ¿sí o no? ¿Verdad? Si despejo aquí, ¿no? Sí. Así que para eso necesitamos entonces la aceleración centrípeta, porque para poder colocarlo en la fórmula, y el radio pues lo obtenemos, pues el radio que nos da el problema que es de 20 metros, 20 metros ese radio en ese punto. Bien, entonces, vamos a ver si trabajo yo con esa ecuación. Yo tengo que la masa por aceleración centrípeta es fuerza de fricción. Lo único que hice fue cambiarlos de lugar. Vamos a trabajarlo más cómodo. Coseno de 60, así que yo tengo que la aceleración centrípeta es igual a fuerza de fricción entre la masa más gravedad coseno de 60, ¿no? Esta m la pasé al otro lado, divide este, ¿no? Aquí yo tengo fuerza de fricción entre m más m entre m, g coseno de 60. Por eso quedó aquí en la unidad, en este caso. Era 90 kilos, ¿no? Creo. Sí. Sí.
Recuerden que estos valores uno los va dejando en la calculadora y al final hace los cálculos. Realmente el valor que nos daba era este, pero como respuesta, 3 cifras significativas acá, pero acá sí lo vuelvo a colocar completo. Metros segundo al cuadrado, el radio, que era 20. 0 metros. $12.9. 12.9. Ok. Entonces tenemos 12.9 metros por segundo. Ok, eso está bien. Okay. Ok, no sé si queda ¿tienen duda con respecto al problema este? Fíjense aquí el cuidado que hay que tener con el caso del diagrama. ¿Sí? Hicimos nuestro diagrama, siempre importante partir del diagrama, hacer las ecuaciones a partir de ese diagrama y entonces ir discriminando qué fórmulas nos sirven o por dónde empezamos para entonces encontrar las incógnitas que nos está pidiendo el problema. Ok, ¿dudas, preguntas con este problema? ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. Sí. ¿Podría aclarar un poquito más esta parte de la velocidad Sobre del el... por qué estamos el coeficiente de fricción estática? Exacto. Ajá, ok. Bien, está muy bien. El caso del muchacho, vamos a tratar de ver aquí el dibujo. Aquí yo tengo la pista con inclinación. Y aquí está la patineta, ¿verdad? Y el caso del muchacho, pues él está equilibrando ahí toda la cosa para... No está contento. Okay. ¿Qué pasa? Si yo veo esto desde arriba, si yo veo este dibujo desde arriba, el muchacho yo realmente veo esto. ¿Sí? Esto sí lo veo desde arriba, ¿cierto? Uh-huh. Esa fricción, por ejemplo, la fricción que como comentaba Bernie, que él decía, bueno, yo necesito 3 planos, ¿cierto? Lo que comenta. Esa fricción, esa componente de fricción se daba hacia acá, y esa sí la conocemos, esa es la fricción como la hemos trabajado siempre, ¿verdad? Que si ustedes ven, no está en esta fórmula. ¿Sí? Yo no tengo ese eje adicional, yo no lo estoy analizando realmente, porque podríamos analizarlo también. Se puede analizar. Ok, cuando digo se puede analizar, por ejemplo, nosotros podríamos tener, por ejemplo, no sé si recuerdan el primer problema, la mesa con la cuerda que hacía girar el cilindro ese. Vamos a suponer, imagínense que eso va a una velocidad y luego va disminuyendo esa velocidad hasta que quede en 0. ¿Por qué? ¿Por qué pasaría eso? Y en efecto, fíjense, si yo tengo esto y yo le coloco una velocidad, a menos que yo tenga una máquina como es aquí, que lo mantiene a una velocidad constante, pero digamos que yo tengo esto atado y yo le doy a esto una velocidad inicial, eso va a quedar siempre en movimiento, por siempre y para siempre. No quedaría en movimiento. Yo podría decir en ese caso que hay una fuerza de fricción que supone ese movimiento que es la que yo coloqué en rojo, ¿verdad? Y hace que esa velocidad final sea 0. Y yo podría hacer
en ese caso un problema totalmente diferente a partir de ese mismo diagrama que yo tengo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una velocidad inicial, en este caso, la velocidad inicial era de 0.200 radianes por segundo. Si él queda al final en reposo, va a haber una aceleración, angular, ¿sí o no? O una desaceleración angular, porque la velocidad queda finalmente en cero. Entonces ahí actuaron la fuerza de fricción tal y cual nosotros la hemos visto. Se opone a la dirección de movimiento, Esa es la fuerza de fricción. Que en este caso el diagrama no lo podíamos ver. Bien. Ahora, hay casos donde tenemos una componente de fricción también en dirección centrípeta, que es la que colocamos aquí. ¿Por qué? Si yo tengo una aceleración que va hacia acá, entonces usando las leyes de Newton, la segunda ley de Newton, la suma de fuerza igual a masa por aceleración, yo no puedo tener que la fuerza, digamos, ¿cómo diríamos? Esa componente, esa fuerza iría en dirección contraria a esa aceleración. ¿Ok? Entonces, eso es importante ahí comentarlo. Bien, el por qué, la razón, yendo a la pregunta, la razón de por qué ese coeficiente de fricción, que es de repente lo que confunde un poco, ese coeficiente de fricción que se utiliza es el estático, es por lo siguiente. Cuando el muchacho en este caso describe esta curva, el movimiento de él siempre se va a mantener bueno, en este caso, no siempre. Él va a mantener una distancia radial que se mantiene constante, ¿verdad? Sí, esto. Si eso cambia, ahora ahí sí la cosa cambia. Si nosotros agarramos esa curva y la colocamos como una línea recta, ¿sí? ¿Qué pasa? Él siempre se va a mantener a la misma distancia de o sea que el movimiento de él va a tener siempre la velocidad, la distancia a la que se mantiene a partir del centro siempre va a ser la misma, que es R y R. ¿Qué es esto? Si él hiciera esto, por ejemplo, hace de repente este movimiento y va hacia acá y hace zigzags, entonces en ese caso sí hay un movimiento relativo, porque también, y eso también los conceptos de movimientos relativos lo vamos a ver también posteriormente. El movimiento relativo de él con respecto al centro se va a mantener constante, o vamos a decir que esa distancia relativa con la que yo estoy analizándola a partir del centro no cambia. Entonces, en otras palabras, si yo tengo esto, yo tengo mi círculo y tengo que el muchacho vamos a colocar esto en color negro, el muchacho va aquí, se mantiene siempre a la misma distancia. Aquí yo puedo decir que esa componente de fuerza de fricción, yo la puedo colocar como una componente, el mu lo puedo colocar como estático. Ahora, si él hace esto, si él de repente hace movimientos de vaivén, los radios van cambiando, entonces fíjense que ahora sí yo tendría que colocar para esa fuerza de fricción que se da, yo tendría que colocar el componente cinético, como si tuviera movimiento. ¿Se entiende más o menos? Sí, porque sí. De una manera tiene movimiento por decirlo así, en 3 dimensiones y en el otro, pues, como si fuera un movimiento lineal constante. Bueno, realmente en todos estos casos el movimiento se da en 3 dimensiones, o sea, un espacio tridimensional.
Lo que pasa, la componente de fricción esta la entendemos completamente. Se opone a la dirección de movimiento, excelente. Ahora, fíjense, radialmente él no tiene movimiento y esa de repente puede ser una manera también de verlo. ¿Qué quiero decir con eso? Que mi radio se mantiene. ¿Sí? Es como el caso el caso este que esto gira. Esto mantiene, fíjense, un mismo radio. Entonces, radialmente, él no se está moviendo de esta manera. Se está moviendo de manera, no digamos, podemos decir uniforme, con respecto a su posición radial. Esto va a tener mismo radio, mismo radio, mismo radio, mismo radio. Pero si esto hace así, por ejemplo, y esto se moviera de esta manera, vamos a suponer que este fuera un aparato que, vamos a suponer que aquí nosotros tuviéramos un eje que hace que eso gire, pero además el eje agarra un poquito de cuerda y suelta. Entonces hace esto. ¿Sí? Vamos a suponer que fuera una máquina que hace esto, que hace un movimiento así. Digamos, que en ese caso describiría como una especie de onda sinusoidal. Si nosotros lo tratáramos por ejemplo, si estuviéramos analizando ondas y vibraciones, esto haría este movimiento, yo lo podría representar como una onda sinusoidal. Entonces, ahora sí tiene un movimiento también relativo con respecto a su radio. Entonces, ok, entonces en ese caso también tendríamos que tomar para ese caso sí tendríamos que entonces tomar en cuenta esa fuerza esa componente cinética. No sé si más o menos. Sí. ¿Sí? Ok. Mejor. Sí, sí, de repente puede ser un poco incómodo, no complicado, pero sí, porque de repente no es algo lo que hasta ahora no lo habíamos manejado y no estamos acostumbrados a manejarlo. ¿Sí? Ok. Nada más quería... si tengo espacio por aquí. Sí, aquí. Hay uno de los problemas en el libro que me interesa que vean los problemas. Hay uno que es como una especie de montaña rusa, que quiero que lo vean, por favor. Y el caso del el carrito de la montaña rusa. De repente está acá arriba, de repente está acá abajo. Más que todo voy a conceptualizarlo. Ajá. Ok. Hay algunas cosas interesantes con respecto, por ejemplo, al caso este de la montaña rusa. Uno de ellos es, por ejemplo, si está en la parte superior, y podemos hacerlo aquí mismo, ¿cómo sería el diagrama de cuerpo libre? Yo creo que el libro no hace el diagrama de cuerpo libre, nada más menciona las componentes, así que puede ser bueno hacerlo el diagrama aquí mismo. En el caso de arriba, ¿cuántas fuerzas ustedes colocarían en ese vagón? Imagínense, está la montaña rusa, eso es redondo, tiene un radio, no sé, no importa. Esto lo vamos a colocar de manera sinóptica y conceptual. Esto tiene un radio. Yo sé que esto tiene un radio. Esto es muy importante. Esto tiene un radio. ¿Ok? Mi pregunta es, ¿cómo ustedes colocarían el diagrama de cuerpo libre acá arriba?
¿cuántas fuerzas habría? Peso. El peso, También. ¿verdad? Aquí cuando está totalmente vertical, yo tengo el peso. ¿Qué más? Ya. Lo que lo sostiene para que no se caiga. Que no sé qué sería. Ok, en ese caso el libro, el libro dice que porque sí hay una serie de protección, que algo que lo mantiene ahí. Pero el libro dice, habla de la velocidad necesaria para que él se pudiera mantener sin necesidad de ayuda digamos, de ningún equipo, ¿no? Entonces, si es así, y yo no estoy tomando en cuenta ninguna fuerza mecánica, de repente pueda sostener algo, en caso tal de que suceda algo, y por la propia velocidad él va a mantenerse, va a mantenerse. No es que se mantiene ahí, porque recuerden que él sigue en movimiento, pero en ese punto no cae. Ahí la normal, si apenas se mantiene, ahí básicamente nosotros esa normal no la tomamos en cuenta. ¿Estamos claros? Es como si no hubiera contacto entre el vagón y los rieles. Entonces es como si solamente tomáramos en cuenta, como si solamente tuviéramos, para este caso, como fuerza, el peso. Bien. En el caso de abajo, ¿qué tendríamos? ¿Cuántas fuerzas tendríamos? Lo mismo, el peso, El peso. pero Eso. aquí, la normal, sí, porque aquí sí va a estar, aquí sí no hay forma, ese contacto lo va a sentir. Acá es como si no lo hubiera, ¿eh? Porque en ese caso el problema pide encontrar la velocidad mínima para que se mantenga allí, ¿no? Entonces, en ese caso, pues nosotros podemos asumir que lo que él necesita para mantenerse con esa distancia del centro, con esa distancia a partir del centro, ¿no? Que es el radio. Ok, entonces esto es importante. Estos son los diagramas, por ejemplo, en el caso de que esto está arriba, en el caso de que está acá abajo. Algo importante también, por ejemplo, en la clase anterior, me acuerdo que yo hice un problema y lo estaba resolviendo eh, a partir de las ecuaciones de cinemática. Y de repente ustedes me dijeron que, bueno, si usamos energía potencial, mecánica, pues claro, también. De repente resolví eso de manera mucho más fácil. Si aquí yo quisiera expresar la energía en la parte de arriba y acá en la parte de abajo, por ejemplo, si yo tengo mi energía acá, bueno, vamos a ver, mi energía en este caso, eh, fíjense, yo tengo energía potencial y tengo energía cinética, ¿sí o no? Mi energía eh, yo tengo, por ejemplo, que en el caso de la altura, aquí yo tengo masa, gravedad, altura sería 2R, ¿no? Si yo tengo que esto es el radio, yo tengo lo mismo hacia abajo. Entonces yo tengo aquí 2R. Bueno, vamos a colocarlo aquí arriba, ¿verdad? Entonces yo tengo, por ejemplo, masa, gravedad y 2R. Más un medio masa por la velocidad al cuadrado. Esa sería mi energía mecánica en la parte de arriba. La energía potencial y la cinética. En la parte de abajo, la energía que yo voy a tener es solamente mi energía, voy a tener solamente energía cinética. Y no sé, podemos colocar esto como punto, para no confundirlo, punto 2.
acá 2 y esto 0.1. No, perdón, eso es 1 acá arriba, disculpen. Esto es 1, 1. ¿Sí? Vamos a suponer que este es el punto 1 y este es mi punto 2 acá abajo. Entonces, acá yo tengo un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y no tengo altura, mi referencia con respecto al piso. ¿Dónde yo tendría mayor velocidad, arriba o abajo? Si, veo si comparo las energías potenciales, o tendría la misma velocidad. Yo no sé si es energía o velocidad. La velocidad. ¿La velocidad sería mayor arriba o abajo? ¿O sería igual? Profe, ¿cuál fue la pregunta que no la escuché bien? La velocidad, ¿dónde sería mayor? ¿Arriba o abajo o serían iguales? Yo digo que arriba porque sostiene, tiene que ser mayor para sostener la... Ok, ¿están de acuerdo o no? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sería arriba? No, abajo debería ser mayor, en el punto 2. En el punto 2 yo debería ser mayor. Si yo tengo que esta es mi energía potencial total en el punto 1, comparada con el punto 2, esta velocidad debe ser mayor entonces. Fíjense, aquí yo tengo una velocidad, pero a esta energía cinética que yo tengo en la parte de arriba le tengo que sumar la energía potencial. Esa energía potencial, recuerden que esto se va a convertir en energía cinética y esta también se va a convertir en energía cinética. Esta se va a mantener como energía cinética y esta se le aumenta. Entonces yo tengo que esta velocidad en el punto 2, si yo a eso le colocara valores, yo tendría que esa velocidad ahí sería mayor. Entonces, eso es importante al momento de analizar un problema, por ejemplo, como este, en el que yo quisiera encontrar, por ejemplo, la velocidad aquí en el punto 2. Si a mí me dan masa, la gravedad obviamente la conocemos, y yo tengo el radio. Con el radio yo tengo la altura, ¿no? O digo, esto yo lo coloqué en función del radio. Yo podría entonces relacionar, por ejemplo, las velocidades de un punto y del otro dependiendo los datos que me dé el problema. Entonces, sí me interesa que vean ese problema que más o menos, esta es como un esquema del problema ese del libro, que menciona o hace un análisis, por ejemplo, de las energías potenciales y cómo estarían también colocadas esas fuerzas diagramáticamente hablando, en el caso de la parte superior y en el caso de la parte inferior. ¿Sí? Ok, no sé si tienen alguna duda, pregunta de esto que les acabé de mencionar. ¿No? No. Bien. Entonces, vamos a ver, ¿saben que vamos a definirlo de una vez? No vamos a darle tanta vuelta. Los problemas de... Para saber cuáles serían los problemas que vamos a... Los problemas de... Para trabajar para el sábado. Ahí los voy a apuntar aquí para recordar.
Ok, vamos a ver el problema, el 24, que es más o menos conceptual. 24. Ah, mira, este es interesante. 27. Vamos a ver, el 28 dice, un disco sobre un colchón de aire de masa está atado a una cuerda y se le da un círculo de radio. Ujú. R, una mesa horizontal. Ujú. Mm, El 28, 24, el 28. Vamos a ponerlo así, sí, el 32. 24, 28, el 32 sería interesante. El 30. 24, 28, 30, 32. Sí, esto es. Sí. Correcto. 24, 28, 30, 32. Esos 4 problemas. Para el sábado al mediodía sería el cierre. ¿Está bien? Los apuntaron. Todo eso lo voy a colocar en la plataforma, pero para que no den ustedes tanta vuelta que no les digo, no, ya saben cuáles son. Entonces ya los tienen. ¿Ok? Ok. Ok. Bien. Pero vamos a ver cómo estamos de preguntas. El sábado deberíamos empezar entonces con otro tema, con otro capítulo. ¿Sí? Deberíamos empezar con otro capítulo. Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces lo dejamos hasta aquí. Recuerden lo que les comenté en la plataforma, en la última actividad aparecen sus calificaciones, como una especie de tablita allí con las calificaciones para que las revisen. ¿Ok? Ok. Cualquier Ok. duda que tengan, entonces estamos aquí a la hora. Bien, chicos, entonces pasen buena tarde. Nos vemos, cuídense. Igual, profe. Chao. Profe, profe, Chao. ¿Alguien me dice algo? La compañera sí, tiene yo le voy a decir algo, pero Ajá, privado, por favor. ajá. Le voy a, ¿Por aquí mismo o por el WhatsApp? por aquí mismo. Ok, Chao. cuando todo el mundo se vaya, para que no... Chao. Chao todo el mundo que ya quiere ser algo privado. Así que, Chao. hasta luego, Chao. nos vemos, Chao. cuídense, chicos. Lo que sí voy entonces a cerrar aquí, detener la grabación para subirla entonces